Claudio Loser. Loser, ¿qué tal? Buen día, Javier Díaz lo saluda aquí en Buenos Aires. Muy buenos días, y acá también con un día soleado y casi veraniego. ¿Dónde está usted? ¿En Nueva York, en Washington? ¿Dónde? Estoy en la ciudad de Washington. Washington, exactamente. Bueno, Loser, gracias por atendernos antes que nada. Y a ver, ¿qué tipo de panorama ve de acá a fin de año o de acá a las elecciones, teniendo en cuenta que las proyecciones que hace el Fondo Monetario, si bien son para el año próximo y para el 2021 también, habla y centraliza todo en la incertidumbre electoral de este año? Bueno, en realidad ayer salió lo que se llama el informe del World Economic Outlook del fondo, ahí hablan sobre la situación económica internacional. Voy a hablarle en medio minuto de eso. Sí. Dice las condiciones están un poco menos optimistas, va a haber crecimiento en el mundo, pero menos de lo que se pensaba, y dice países vulnerables como Turquía y Argentina tienen que tener cuidado. Ahora, habiendo dicho eso, he estado mirando incluso los números que presenta el fondo, que muestra una caída en el producto en este año, y el análisis que uno hace así, ya sé, técnico, aburrido de los economistas, muestra que el fondo es optimista respecto del crecimiento, de que de los niveles muy bajos del primer trimestre va a haber crecimiento, y fundamentalmente, salvo que haya un colapso económico, que la situación va a mejorar. La incertidumbre política, por supuesto, el fondo no se atreve a hablar en demasiado detalle, o no se atreve a hablar de eso, porque además no es el rol que tiene. Ahora, yo te digo, porque el fondo está previendo una inflación para la República Argentina de este año del 30,5%. Algunos analistas hablan de que no va a ser menor al 36, 37, y algunos dicen, a ver, hablemos del 40 ya por cómo viene o vendría la inflación del mes de abril, que sería del 4%. Bueno, realmente en eso probablemente el fondo es demasiado optimista, pero es muy difícil proyectar la inflación dado cómo han saltado las cosas. Por lo que yo tengo entendido, se piensa que va a haber una reducción en el ritmo de inflación después de estos últimos meses, con un dólar que se ha movido algo. El ministro de Hacienda, Duhovne, el gobierno inclusive en general, lo que dice que se está viendo una recuperación en nuestro país. Sí. Bueno, obviamente a las claras, en el día a día la gente tiene complicación para ver esa recuperación, sobre todo por los costos de todo, ¿no es cierto? ¿Usted cree que empieza una etapa de recuperación ahora? Sí, lo que pasa que hasta que la gente en el día a día se dé cuenta va a demorar. O sea, lo que digo es que la Argentina tocó fondo en su crisis, que fue muy seria, sí, incluido por el hecho del año muy malo que hubo en la agricultura el año pasado. Y los indicadores son de que, bueno, no está cayendo la actividad. La actividad sigue planchada. Por supuesto, en el campo las cosas están mucho mejor y eso va a tener un impacto positivo. Sí. Pero yo diría que sí, que hay recuperación. Lo que pasa que hasta que la gente se dé cuenta va a demorar un poco, y eso lamentablemente es lo normal. Y usted, que fue funcionario del Fondo Monetario, que lo conoce desde adentro, la cocina del Fondo Monetario Internacional, ¿hay un miedo electoral
Porque algunos analistas económicos dicen que se habla inclusive para inversores, para aquellos que están inclusive esperando para ver qué hacer con la cuestión económica, es decir, con los dólares, con la inversión y demás, de una cosa es si continúa este gobierno o viene otro gobierno y otra cosa es si gana Cristina Fernández de Kirchner o el kirchnerismo en definitiva. ¿Están así? Evidentemente, voy a dividir la respuesta en dos partes. Evidentemente hay mucho miedo desde el punto de vista de los inversores extranjeros, también de los inversores argentinos. Sí hay una vuelta de Cristina y ella sé lo que se hizo durante su gobierno. Sí. Esa es la preocupación. Pero en el fondo, aunque puede haber preocupación, hay institucionalmente e incluso profesionalmente, el fondo está acostumbrado a posibles cambios políticos en distintos países y va a querer seguir negociando y va a querer seguir trabajando con el gobierno que sea a partir de diciembre de este año. Eso dado el carácter de la organización e incluso en la cocina, a lo mejor en la mesa de la cocina se discute y como tenemos que mirar estas cosas, pero cuando llegue el momento de ir a servir la comida, yo creo que ahí la parte electoral no va a ser central. Y la última, Loser, y le agradecemos su atención, ¿qué le recomendaría al gobierno argentino? ¿Qué medidas adoptar? Porque el fondo lo que habla es de reducción del gasto público, inclusive reducción obviamente de los impuestos, cosa que no va a poder hacer en un año electoral y sobre todo con un Congreso que, digamos, no tiene la mayoría. ¿Qué recomendación daría, Loser? Bueno, primero le diría que aunque la gente se asuste mucho, mantener el dólar dentro de la banda y que se mueva saca mucha presión al gobierno, eso está bien. Yo lo que creo es que el gobierno tiene que tener la parte impositiva, tiene que apretar, tiene que manejar bien los impuestos existentes, el impuesto que se puso a las exportaciones, la evasión impositiva. Yo creo que esa parte el gobierno tiene que apretar mucho porque hay muchos que realmente no comparten en el costo del ajuste. En la parte de gasto yo creo, y el fondo creo también lo entendería, el gasto social verdadero hay que mantenerlo o hay que aumentarlo y eso no va a tener un efecto negativo en la percepción internacional. Y tener cuidado en lo que son los gastos corrientes generales. Claro. Digamos, a pesar de que es año electoral, no tiene que haber mayores aumentos en el empleo público, etcétera. O sea, mucha prudencia, pero no de volverse loco y subir impuestos a lo loco o cortar el gasto a diestra y siniestra. Perfecto. Y eso yo creo que funcionaría. Claudio Loser, le mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias por este contacto con el canal de la ciudad. Le agradezco muchísimo la participación y la paciencia en escuchar. Por favor, al contrario, un placer.